¿Y por qué le doy esta introducción? Porque el día de hoy, el tema del día de hoy, tiene que ver con dos personajes, dos grupos de personajes muy interesantes que conviven con Jesús en el tiempo donde Él estuvo en este lugar. Cuando analizamos la vida de Jesús en la tierra, nos daremos cuenta que Jesús no vino a tener un conflicto con Roma. La mayoría de las personas de ese tiempo esperaban, sino que prácticamente todas, esperaban un Mesías que viniera a derrocar a Roma. Y cuando Jesús llega, Él no tenía ningún conflicto con Roma. Vemos relatos donde algunos romanos se conocieron a Jesús, interactuaron con Jesús. Jesús incluso les hizo milagros. Jesús no tenía conflicto con Roma. Antes vemos a Jesús más cerca de personas socialmente desechadas, borrachos, cobradores de impuestos, prostitutas, viudas, huérfanos. Tampoco vemos a Jesús teniendo un conflicto con los guerrilleros nacionalistas. Incluso dos de sus discípulos formaban parte de estos grupos. Tenemos a Simón el celote o Simón el sicario. Se les conocía, la palabra viene desde ese lugar porque esos hombres tenían una daga que se llamaba sica. De ahí viene el nombre que ahorita le dan a los matones del narco. Un arma que se llamaba sica, la cual tenían guardada y eran muy rápidos para utilizarla y mataban a los romanos. Entre tumultos, entre vueltas, sacaban su cuchillo y se iban. Eran guerrilleros preparados. Traían su sica, de ahí el nombre de sicario. Uno de los discípulos de Jesús era parte de este grupo. Y Judas Iscariote era también parte de un grupo nacionalista. Era un judío nacionalista. Jesús tampoco tenía conflicto con esa gente. Sin embargo, aquellos con los que Jesús realmente se conflictuó, ¿con quién creen que fue? Con las propias autoridades del pueblo de Israel. Y es tremendo cómo Jesús, que la gente esperaba que viniese a poner un orden social, Jesús, el Hijo de Dios, terminó viniendo a esta tierra, pero lo primero que Jesús vino a hacer es a ordenar su propia casa. Había demasiadas situaciones no correctas dentro de su propia casa como para decir, ahora sí que primero ordena tu casa y luego ve a ordenarlo de afuera. Y Dios sabía que había situaciones no gratas dentro del templo. Y había dos grupos de facciones divididas entre sí. Incluso dentro del mismo templo había pleitos y divisiones por estas dos facciones, que eran autoridades del pueblo. Y el templo no era para el pueblo de Israel como lo es ahora para nosotros, solamente un lugar de culto. Nosotros vemos el templo el día de hoy como un lugar de culto. Anteriormente era un lugar de gobierno. Las decisiones fuertes se tomaban dentro del templo, porque el gobierno del pueblo de Israel era un gobierno teocrático. Recuerden que aunque Roma estaba ahí, Roma dejaba a los pueblos que tuvieran un cierto poder sobre las decisiones. Aunque ellos eran los dueños del terreno, dejaban a los gobiernos locales que tomaran ciertas decisiones. Entonces, el templo era un lugar donde no solamente se rendía culto, sino donde se tomaban las decisiones de autoridad. Esos dos grupos eran los fariseos, que son los más recordados, y los saduceos.
Jesús tuvo muchas interacciones con ellos. Te voy a leer algunas en Mateo 12, 38 y 42. Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo él les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se les dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esa es la interacción con los fariseos. Marcos 10, 2 al 9. Se le acercaron algunos fariseos para ponerle a prueba. Le preguntaron si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Los fariseos andaban buscando la manera de incriminar a Jesús. Otra de las interacciones está en Marcos 12, versículos 13 al 17. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Y cuando ellos llegaron le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿por qué me estás poniendo a prueba? Juan 8, versículo 3 al 11, lo que mencionábamos: los escribas y fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mateo 12, 9. Pasando de ahí entró a la sinagoga de ellos, y he aquí un hombre que tenía la mano seca. Y para poder acusarle, le preguntaron diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta se le cae a un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la saca? Otra interacción en Mateo 21, 24. Y respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, que si me la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él nos dirá: entonces ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Y así podemos ir encontrando otras situaciones donde lo que más les molestaba era que Jesús sanara en día de reposo. Era uno de sus conflictos más serios, y Jesús parece que más le gustaba hacerlo renegar, y como que salía: el día de reposo, ahora tengo ganas de hacer milagros. Y es increíble cómo Jesús vino a confrontar a los propios líderes de su pueblo. Si nos vamos a los saduceos, interacción que tuvo con ellos, Hechos 23, capítulo 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos creen en todo esto. Mateo 22, 23 al 32 dice: ese día se le acercaron algunos de los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muere sin tener hijos, su hermano como pariente más cercano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, entre nosotros hay 7 hermanos. El primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano. De igual manera también el segundo y el tercero y hasta el séptimo. Después de todos murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Pero Jesús respondió y les dijo: estáis equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección
ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de vivos, sino de muertos. Los saduceos creían solamente en la Torá, y con la Torá en mano, Jesús les puso sus 3 cachetadas. Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Mateo 3, versículos 7 al 10. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Vamos a la presentación, por favor, Cristian. Fariseos y saduceos, ¿por qué tanta resistencia a Jesús? Los fariseos es un grupo que se remonta a su existencia al periodo de la cautividad babilónica. ¿Alguien tiene una Biblia católica en su casa o tiene descargado? Sí, en su Biblia católica van a encontrar unos libros que son conocidos como los libros apócrifos. Usted puede encontrar ahí primera y segundo libro de Macabeos. ¿Sí? Si no tiene usted esa Biblia, le recomiendo que descargue una Biblia católica. No tiene nada de malo, es lo mismo, solamente vienen agregados algunos libros. Y primera y segunda de Macabeos, usted va a leer la historia de los fariseos. Tenemos una connotación negativa de los fariseos, pero realmente fue un grupo que salvó la nación de Israel y salvó la palabra de Dios. Durante algún tiempo se levantaron y aprendieron la Biblia de tal manera que cuando el imperio quiso destruirlo, no se perdió la palabra de Dios. El nombre proviene de la palabra perusim, que significa separados. Algunos eruditos creen que el término significa separados o separatistas, porque evitaban la inmundicia ceremonial o se separaban de los gentiles. La siguiente, por favor. ¿Cuáles eran las características de los fariseos? Eran un grupo religioso y político judío ortodoxo. Recordemos que no solamente era algo ceremonial el templo, sino que era político y ceremonial, todo en el mismo lugar. Eran muy estrictos en la obediencia de sus tradiciones e incluso las consideraban más importantes que los mismos profetas. Durante el tiempo de los 500 años antes de Cristo hasta la llegada del Señor fueron creando un montón de mandamientos. Había más de 600 mandamientos creados por los fariseos. Dios dio 10 y ellos le agregaron 590 que hacían falta. Y entonces, si tú faltabas a uno de esos 590, además de los 10 que Dios había dado, estabas en un tremendo conflicto. Por eso es que Jesús les decía: ustedes ponen cargas a la gente que ni ustedes mismos pueden llevar. Eran profundamente piadosos. No necesariamente, como les hemos creado esa imagen, no eran personas malas. Al contrario, eran muy estrictos en su vida personal, muy cuidadosos. Promovían la idea de la pureza sacerdotal, creían en la providencia o destino y en la resurrección de los muertos. Incluso durante el libro de Hechos podemos ver al apóstol Pablo jugando
El apóstol Pablo, si usted no lo sabe, era fariseo. Él mismo lo menciona, fariseo de fariseos. O sea, entre los fariseos yo estaba un nivel arriba, criado bajo las estrictas normas del maestro Gamaliel. El apóstol Pablo era un fariseo. Y el apóstol Pablo, en uno de sus juicios, siendo muy inteligente y conociendo el argumento, él utilizó la frase: se me está enjuiciando por creer en la resurrección de los muertos. En ese momento causó un caos y una división, y los fariseos, que hasta ese momento lo acusaban, se pusieron a su favor, y los saduceos en su contra, solamente por ese pequeño argumento. Era un argumento tan fuerte que los separaba a ambos grupos. Los fariseos creían que un Mesías llegaría algún día y proclamaría tiempos de paz y de prosperidad. Durante la época, lo que les mencionaba, en un esfuerzo por volver a la obediencia de Dios, los fariseos enseñaron las escrituras y preservaron el texto escrito. Desarrollaron lo que es la ley oral. Literalmente salvaron la palabra de Dios aprendiéndola de memoria y volviéndola a escribir. Les quemaban sus libros, pero no podían quemarles la cabeza. Y literalmente volvían y volvían a escribirla cada vez que terminaban con alguno de sus libros. ¿Cuántos de ustedes se saben al menos 10 versículos? Así es de que la próxima vez que quieras criticar a un fariseo, apréndete un libro de la Biblia, a ver si es cierto que es muy criticón. ¿A qué voy con esto? No eran personas malas. No era que Dios no los amara. Sin embargo, habían crecido cosas dentro de ellos que no eran adecuadas. Eran personas sumamente disciplinadas en conocer la palabra de Dios, que nosotros no les llegamos ni al juanete. De veras. Diría los talones, pero ya es mucho decir, ni al juanete les llegamos. De la disciplina que estos hombres tenían y el amor que tenían por la palabra de Dios. Vamos a la siguiente, Cristian, por favor. Ahora tenemos el grupo de los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Se cree que los saduceos surgieron como una protesta de los sacerdotes cuando se interrumpió la sucesión legal del sumo sacerdocio en el templo, que fue aproximadamente en el año 175. Se especula que surgieron como élite religiosa a principios del periodo asmoneo, bajo gobernantes como Juan Hircano. Surgieron alrededor del 430 a.C. durante el reinado de los asmoneos como resistencia a su dominio. Se establecen ya como un grupo legal en el año 175, pero surgen muchos años antes. El origen de su nombre se cree que es porque son descendientes del profeta Sadoc. ¿Usted recuerda a este personaje? Si no lo recuerda, lea su Biblia. Primera y segunda de Samuel, Reyes. Ahí usted va a encontrar que Sadoc fue uno de los sacerdotes más importantes del rey David, que era parte del linaje del pueblo de Leví y formaba parte del grupo sacerdotal. De ahí es donde se cree viene este origen. ¿Cuáles eran las características de los saduceos? Eran una secta importante en la comunidad judía. Se adherían estrictamente a la Torá escrita. Para ellos solamente existían 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ellos no creían en nada más después de eso. Jueces, Ruth, y sígale ahí en adelante. Ellos no creían en no la tomaban como parte de la ley, ¿sí? Sostenían que solo la Torá escrita tenía autoridad religiosa y no existía más allá.
apoyaron la helenización de la comunidad judía. ¿Qué es la helenización? ¿Quién sabe? Helenización. ¿De Elena? ¿Nena? ¿Cuánta nena? ¿No vino? ¿No vino? Helenización es que se comportaran como griegos. El helenismo viene del origen de Grecia. Entonces ellos apoyaban que el pueblo de Israel dejara de comportarse como israelitas y se comportaran más como griegos. Recuerden que Roma fue muy influido por la cultura griega. Los saduceos tenían una gran relación con Roma. Controlaban el poder político. Los fariseos controlaban más la cuestión ceremonial y los saduceos la cuestión política. A los saduceos no les importaba nada más que mantener su estatus social, político y económico. Los saduceos desaparecieron de la escena con la destrucción del templo por medio del general Tito en el año 70 aproximadamente después de Cristo. Continuamos, la siguiente. ¿Cuáles eran las diferencias entre fariseos y saduceos? Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no creían en la vida después de la muerte. Los fariseos eran amistosos y gozaban del respeto del pueblo. El pueblo los respetaba, el pueblo los amaba. Y los saduceos no, eran engreídos y se relacionaban con Roma. Los saduceos no creían en lo sobrenatural. Los fariseos creían en profecías, creían en ángeles y creían en vida espiritual. Los fariseos aceptaban todos los libros del Antiguo Testamento y tenían muchas tradiciones, creencias y mandamientos. Los saduceos gozaban del respeto de Roma, solo creían en los primeros 5 de la Biblia y seguían al pie de la letra los 10 mandamientos dados por Moisés. Para los saduceos no existían todos los mandamientos que habían creado los fariseos. Era una división muy fuerte dentro del mismo grupo. Continuamos. ¿Por qué Jesús era una amenaza para los fariseos? Número 1, porque no era el tipo de líder nacionalista que ellos esperaban. Era un Mesías que no se adaptaba a sus estándares. Ellos esperaban a un líder que viniera y acabara con el reinado de Roma. Entonces, ese Mesías bonachón que se juntaba con las parias de la ciudad, que andaba haciendo milagritos, no les gustaba. Ellos querían a un rey con espada que viniera y les concediera todas sus peticiones. Aguas con el tipo de Mesías que esperas. Para allá vamos. Criticaban Jesús las tradiciones orales y los múltiples mandamientos. Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras esté el novio? No van a ayunar. Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Lo que se comen sale a la letrina, el problema está lo que sale de adentro, les dice Jesús. Señor, ¿por qué tus discípulos comen espigas? ¿No se acuerdan cuando David llegó, él y sus soldados, y comieron el pan sagrado? Ustedes no entienden, les dijo una vez Jesús. Diezman todo y están muy meticulosos, pero ya se olvidaron de la justicia, la misericordia. Sanaba en día de reposo. Ese pecado se enchilaba. No respetaba Jesús la Torá.
Y como leíamos, Jesús les decía: si a ustedes se les cae hipócritas, se les cae una oveja, a un pozo la van a sacar aunque sea de reposo. Jesús se hacía a sí mismo el Hijo de Dios, era la blasfemia. De hecho, eso enchilaba a los dos. Hay así saduceos y fariseos por igual, eso sí era parejo. Acercaba al reino de Dios a personas impuras. ¿Por qué Jesús le compartía la palabra a los gentiles? ¿Por qué se acercaba a los tugurios? ¿Por qué se acercaba a los prostíbulos? ¿Por qué se acercaba a las tabernas? Y sobre todo esto, Jesús representaba un riesgo para el orden eclesial de la época. La que sigue, por favor. ¿Por qué era Jesús una amenaza para los saduceos? Porque Jesús predicaba la vida después de la muerte y la existencia de ángeles y hablaba acerca de los profetas. Jesús les decía: los profetas hablaron de mi venida. Y eso les generaba un conflicto, porque ellos no creían en eso. Vivían una vida tan miserable, los saduceos, que para ellos morías y se terminaba todo. No había nada más después de la muerte. Y aguas, porque muchos de los cristianos actuales nos hemos mentalizado que la vida está nada más aquí en la tierra. Y como ellos gozaban de todos los privilegios en la tierra, pues no les interesaba nada más allá. Jesús les incomodaba porque representaba una amenaza para la paz con Roma. Porque predicaba a los gentiles, porque realizaba milagros sobrenaturales. Esto a lo mejor no lo habías pensado. Si los saduceos no creían en los milagros, el hecho que Jesús hiciera milagros atentaba contra sus propias creencias. Predicaba que era hijo de Dios. Y este dato a mí... ¿Usted sabe quiénes son estos dos señores? ¿Quiénes son? A ver, examen, pregunta de examen. ¿Quiénes son Anás y Caifás? ¿Quién era el sumo sacerdote? ¿Caifás era judío? A ver, chequen en su Biblia, a ver si es cierto. ¿Y el otro personaje quién era? A ver, quien me dé la cita, búsquenlo, les doy chance. Les doy chance que usen ahí hasta el buscador de Google. ¿Ya saben o todavía no? ¿Quién era el sumo sacerdote? Ese es el punto, ¿ok? Caifás fue el sumo sacerdote en el tiempo de Jesús, que entró en sucesión de Anás, que Anás era el suegro de Caifás, y ambos eran saduceos. Así es de que técnicamente los que ordenaron la muerte de Jesús no fueron los fariseos, fueron los saduceos. Cuando dije esto, órale, yo no sabía, yo siempre le había echado la culpa a los fariseos. Decía la mamá de mi suegro: tú te crees bueno, pero eres un fariseo.
Si gustan, ya terminamos, por favor. La iglesia actual, y esta es la pregunta, el meollo de esta palabra que tengo el día de hoy para ti. La iglesia actual se parece más a lo que hacía Jesús o se parece más a los fariseos y a los saduceos. Y te voy a hacer algunas preguntas en las cuales quiero que evalúes. ¿Hace cuánto que no estamos con las personas que más necesitan de Jesús? ¿Hace cuánto que no te acercas con los borrachos, las prostitutas, con los enfermos, con los necesitados? Tristemente, el cristianismo actual cree que la vida eclesial está en estas cuatro paredes. Y no te estoy diciendo que sea malo venir a estas cuatro paredes, al contrario, usted necesita venir. Pero tu vida cristiana no puede girar en torno a esto. ¿Qué hacían los fariseos y los saduceos? Creer que toda la vida estaba incluida dentro, y Jesús le decía: se están olvidando de lo más importante. Y si es muy fácil culpar y decir: ay, el pastor allá, el pastor acá. Pero no, ¿qué está haciendo usted? Habemos personas a las cuales Dios nos ha encargado la labor de esto. Pero para todos los demás, llevar el reino, extender el reino de Dios hacia afuera es un trabajo. Yo mismo estoy aquí, estoy afuera extendiendo el reino de Dios. ¿Qué está haciendo usted? ¿Se siente cristiano porque viene y se sienta una hora a escuchar al pastor el domingo? ¿Se siente discípulo, seguidor de Jesús? Y ahí es donde tenemos que hacer ese análisis. A lo mejor usted es más fariseo o saduceo de lo que se imagina. ¿Procuramos ver las manifestaciones y los milagros hechos por el Espíritu Santo? ¿Hace cuánto que no oramos por los enfermos? Y no digo aquí, allá afuera. ¿Hace cuánto que usted no va a buscar un enfermo y dice: voy a orar por ti, y cree que Dios va a sanarlo? Hemos reprimido las manifestaciones del Espíritu Santo. A lo mejor usted es más saduceo de lo que se imagina, porque no cree que puedan suceder esas cosas. Trae un espiritillo atravesado de saduceo. ¿Qué tanto conflicto nos genera cuando se nos pide salir de la comodidad? Como congregación tenemos 2 años trabajando con una visión diferente y estamos diciendo: vamos a formar discípulos. Es más, ya no nos queremos llamar cristianos, nos queremos llamar discípulos de Jesús. Lo mencionábamos hace 2 semanas. ¿Por qué? Porque discípulos se menciona 270 veces solamente en Hechos y en los evangelios, mientras que cristiano solamente se menciona 3 veces y de forma despectiva. Pero ¿qué tanto nos incomoda salir de nuestra comodidad, salir de lo que creemos que estamos haciendo y nos sentimos bien fregones porque somos el líder de, y queremos los títulos, queremos que nos digan, y cuando nos quitan los títulos nos ofendemos? Cuando nos quitan de lo que aparentemente estamos sirviendo, nos ofendemos de muerte. Pero apenas se nos pide salir de la comodidad y no estamos dispuestos a hacerlo. ¿Hace cuánto tiempo que te estamos diciendo: levanta tu propio grupo, levanta tu propio grupo de conexión? ¿Y qué estamos haciendo? Nos genera incomodidad y no lo hacemos. Los fariseos y los saduceos estaban muy cómodos dentro de su iglesia, dentro de su templo, donde eran autoridad.
Y te digo la verdad, ¿qué somos para el mundo? No somos nada. No trascendemos como iglesia. ¿Quién soy yo, el pastorcillo afuera? Yo no soy nadie para ellos. Perdónenme la expresión, yo no soy nadie para el mundo. Como pastor no les significo nada a ellos. No puedo cambiar nada en sus vidas. Sí, y yo siendo pastor no soy nada. Ahora tú que eres líder de lo que quieras tampoco. No eres nada. Para ellos no eres nada. No vas a cambiar absolutamente nada en el mundo. ¿Cómo lo vas a hacer verdaderamente? Cuando te levantes y tomes un lugar allá afuera. ¿Cuántos filtros tiene que pasar una persona para que la aceptemos? Somos bien fariseos. Y créame que seguir a Jesús tampoco era sencillo, Y de eso lo voy a compartir en el campamento. Un flashazo. Porque luego también tendemos a rebajar lo otro, ¿no? Ay, es que Jesús no era tan exigente. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que Jesús no era exigente? Porque nos encanta la comodidad. Somos bien mediocres. Discúlpeme la palabra. Somos bien mediocres. Desde nuestro lugar de comodidad se vuelve muy sencillo no querer pagar un precio. Seguir a Jesús cuesta. ¿Cuántos ritos o mandamientos no escritos hemos creado y que debemos respetar? Tenemos que traer el pelo de tal forma, el vestido, la falda, el pantalón de tal forma. ¿Cuánta gente usted conoce allá afuera? Yo, así como estoy, no puedo predicar en muchas iglesias porque es pecado mortal. Y yo me hacía esta pregunta: ¿qué tanto nos parecemos más a los fariseos y a los saduceos que a Jesús? Y yo he ido a predicar a iglesias donde por respeto me pongo manga larga, aunque no comparta, porque no quiero ser de carga para los hermanos, pero digo, verdaderamente una ropa determina lo que hay en el corazón. ¿Qué tan cómodos estamos dentro de los templos? Todo ese mensaje de confrontación hacia los fariseos, saduceos, los escribas del templo, eran llamados de emergencia de Dios para los líderes de su iglesia. No era un llamado nuevo. De hecho, si usted revisa el libro de Malaquías, usted se encontrará con Dios haciendo un llamado hacia los líderes de su pueblo. ¿Recuerdan lo que les dijo? Es una cita muy usada cuando oramos por los diezmos. Dice: ustedes me han robado. Dios al pueblo de Israel, no se lo estoy diciendo a ustedes, para que no me lo tomen. Ay, el pastor nos dijo que porque no lo hemos robado. Le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Dios, a través del profeta Malaquías, confrontó a los líderes del pueblo de Israel. Les recomiendo que lo lea. Es de los libros que casi no leemos. Estamos hablando de casi 400 años donde Dios estuvo, incluso un periodo larguísimo de silencio, tratando con los líderes de sus iglesias, tratando con la gente de adentro. Porque el problema de Dios, lo vuelvo a repetir, cuando Jesús viene, el problema de Jesús no fue
ni con los romanos, ni con los parias, ni con las prostitutas, ni con la gente pecadora. El problema que Jesús tenía era con los religiosos que estaban dentro del templo. Porque Dios sabe que si logra tocar nuestro corazón, vamos a ser capaces de transformar el mundo. La creación aguarda y gime por la manifestación de los hijos de Dios. El mismo Juan el Bautista se levantó y les decía víbora, les decía un montón de cosas. Pero ¿sabes por qué no lucharon en contra de Juan el Bautista? Porque no amenazaba su comodidad, porque no amenazaba su estilo de vida. Hay un loquito que anda allá en el monte, ¿no? Déjenlo que hable. Incluso algunos se acercaban, pero mientras esté allá en el río Jordán, todos felices. El problema de Jesús es que se empezó a meter a sus sinagogas. Y sabes que desde hace tiempo Jesús se está metiendo a nuestras sinagogas. Y Jesús está queriendo incomodarnos y decirnos: necesito que se levanten. Necesito que comiencen a entender lo que quiero que hagan. Porque tristemente el pueblo de Dios está muy cómodo dentro del templo. Las iglesias actuales están muy llenas de fariseos, de saduceos, de gente que les importa más la religión, que les importan más los títulos, que verdaderamente, gente que les importa más la relación con Roma, la relación con el dinero, que gente que tenga una convicción de decir: Señor, yo quiero servirte, cuésteme lo que me cueste. Tenemos 2 años como líder queriendo transformar tu forma de pensar, decir que no te importe si eres líder de algo aquí. Es más, ya no hay líderes. Ya no hay líderes de mujeres, ya no hay líderes de varones, ya no hay líderes de nada. Ya no existe, porque ya no es la forma. Si tú no te has dado cuenta y sigues persiguiendo eso, ya no existe en este lugar. Lo que queremos hacer, la visión, la meta, el objetivo que tenemos es llevar a Jesús allá afuera. Y te estamos preparando y te estamos capacitando para que levantes tu propio lugar allá afuera. Ya te consumiste 1 año de tu vida allá arriba para que te puedas levantar y digas: en mi casa, en mi cuadra, en mi barrio se va a levantar un espacio donde vamos a hablar de Jesús, donde vamos a llevar a Jesús a las calles, donde vamos a orar por los enfermos, donde vamos a abrazar a los necesitados, donde vamos a cuidar a los huérfanos. No solo es mi responsabilidad, porque yo no soy el único discípulo de Jesús. Cada uno de ustedes son discípulos de Jesús, pero no queremos tomar el reto. ¿Me explico? Somos bien fariseos, somos bien saduceos. ¿Qué te falta? ¿Cuál es tu prioridad en este momento? Que es tan importante que no te deja tiempo para hacer lo que debes de hacer. Hace mucho que Dios está queriendo confrontar. ¿Y sabes qué?
nosotros como los fariseos estamos esperando que un Dios que venga a derrocar a Claudia Sheinbaum. Estamos esperando a un Dios que venga a transformar el nuevo orden mundial. Estamos esperando a un Jesús que venga y cambie la Agenda 2030, que ya se hizo Agenda 2045 porque se dieron cuenta que no lo iban a lograr al 2030. Seguimos esperando a un Mesías nacionalista, cuando el Mesías que está aquí está queriendo confrontarnos a nosotros. Y está diciendo: necesito que mi pueblo, necesito que mis hijos se levanten y transformen el mundo. Y no te estoy diciendo que no ores por tus gobernantes, porque la palabra nos enseña que gobernemos a que oremos por nuestros gobernantes. Pero lo que Dios verdaderamente necesita es que podamos extender su reino, que podamos manifestar su presencia, que llevemos a Jesús a cualquier punto de la ciudad. ¿Qué te hace falta? ¿Cuál va a ser tu excusa el día de hoy? Nos vemos en el campamento. El sábado me toca predicar la segunda parte de esta. Ponte de pie, por favor.